Y nuestro segundo invitado del día es Oscar Vela. Él es escritor, también abogado ecuatoriano, hablando de su novela Los Crímenes de Bartow. Oscar, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Para nosotros es un gusto que estés aquí conversando con nosotros sobre esta novela, Los Crímenes de Bartow. ¿De qué se trata? ¿De qué va esta novela, Oscar? Bueno, muchas gracias. No, el gusto es mío y el honor. Gracias por la invitación. A ver, esta es la historia de un empresario, Nelson Serrano Sáenz, un hombre que era muy exitoso en los Estados Unidos, tenía una empresa importante, grande, con una facturación muy grande, estamos hablando de alrededor de 1997, y de pronto la vida se le destruye. En diciembre de 1997 le acusan de 4 crímenes brutales, los crímenes más importantes, más fuertes que se provocaron en el condado de Polk, en centro norte de Florida, en la ciudad de Bartow precisamente. Le acusan de estos crímenes y bueno, ahí comienza la historia más triste de su vida. Le comienza a investigar, no hubo una sola prueba, él de hecho demostró que estaba en otro lugar, en Atlanta, a muchas millas de distancia, 500 millas de distancia del lugar del crimen, y sin embargo le terminan fabricando una prueba años después, le secuestran en Quito, Ecuador, en el año 2002, y desde entonces, desde el día 1 de septiembre del año 2002 hasta hoy, 20 años ya, está preso en el corredor de la muerte con 4 condenas encima de él, 4 condenas a pena de muerte. Oscar, tengo muchas preguntas, pero lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo lo van a secuestrar de su país? Digamos, ¿el Estado ecuatoriano tiene de alguna implicación, algo que ver con este secuestro? ¿Cómo dejaron que secuestraran a un ciudadano y llevarlo a Estados Unidos, además así como así? Usted también decía que fue totalmente sin papeles, sin documentos. ¿Cómo ocurrió esto? Además, montaba un vuelo comercial. No, increíble. Es una historia que cuando se la cuenta nadie la puede creer. Como si hoy día te secuestraran a ti en tu propio país, sin un solo documento te trasladan a cualquier país del mundo, digamos a los Estados Unidos. Eso le pasó a Nelson en Quito, Ecuador, en el año 2002. Lo secuestraron de un restaurante, lo metieron, le torturaron, le golpearon, intentaron arrancarle una confesión. Lo secuestraron 14 policías ecuatorianos sobornados por un policía americano y un fiscal americano que es el que enjuicia a Nelson. Es decir, el fiscal y el policía fueron a Quito para secuestrar a una persona, trasladarlo sin papeles, golpearlo, torturarlo, le metieron en una jaula de perros del antiguo aeropuerto de Quito, del viejo aeropuerto de Quito, lo encerraron durante toda una noche en esa jaula de perros y al día siguiente a las 6 de la mañana se lo llevaron en un vuelo comercial de American Airlines, con la complicidad de todo el mundo, autoridades ecuatorianas, pilotos, azafatas, todo el mundo. Claro, era un policía americano y un fiscal americano con poder y una persona que fue la que tramó todo esto, que era un funcionario además de la DEA en el Ecuador en aquel entonces. ¿Quién está detrás de Nelson? ¿Por qué tan importante? Porque para ellos no era tan importante. Era un caso importante, digamos, en Bartow. Digamos, claro, pero yo le digo, Oscar, porque hacer toda esta trama de película, sí. O sea, se puede comparar con la fuga del Chapo en la cárcel. Sí, casi. A ver, ¿por qué era tan importante? Porque tanto para la policía como para los fiscales en los Estados Unidos, todos los casos de estos en donde existen crímenes atroces, crímenes brutales, y hay un responsable ya señalado, ya acusado, necesitan resolverlos lo antes posible. Ellos viven, en definitiva, de condenar gente. Si es que tú no logras condenas, si no logras penas de muerte, si no logras cadenas perpetuas con la gente a la que estás persiguiendo o señalando como autores de un crimen, tú no renuevas tu carrera. A ellos se les terminaba en el año 2002, precisamente, justo cuando ocurre el secuestro, se les terminaba su carrera ya porque no habían descubierto a ninguno de los autores de los crímenes de Bartow, que era el crimen más importante de la zona. Ya le tenían a Nelson Serrano, que evidentemente era ecuatoriano, digamos latino, le decían el mexicano despectivamente, así lo trataban siempre, despectivamente como el mexicano, todos somos de México para abajo, todos somos mexicanos, pues daba lo mismo, y necesitaban un culpable. Y ese culpable solo podía ser Nelson. ¿Por qué? Porque los culpables verdaderos, y esto es un poco lo que yo cuento en la novela, los culpables verdaderos eran miembros de una mafia. Y una de las víctimas era un muchacho que estaba metido en drogas, en un problema muy serio de drogas, muy grave, con una deuda importante con un mafioso de Nueva York. Nadie quería meterse con el mafioso de Nueva York, que es el autor de los crímenes, autor intelectual. Nadie quería buscar a los sicarios auténticos, porque esto fue un sicariato, qué sé yo. Y tenías un hombre que era vulnerable, que era latino, funciona mucho la xenofobia allí en Estados Unidos, y necesitabas seguir tu carrera. Entonces, ¿por qué no arriesgarse a secuestrar a un tipo si al final es un ecuatoriano o un colombiano o un mexicano, da lo mismo? ¿Sí? Nosotros somos basura para ellos.
Oscar, digamos que este caso, con estas pruebas, cuando ya se puede comprobar, digamos, que Nelson es inocente, ¿qué sigue para este caso? ¿Va a haber un rejuicio? Se puede decir así, no sé, usted me corrige, que es abogado, un nuevo juicio para pues, presentar toda esta evidencia que usted también encontró en su investigación. ¿Qué va a pasar y por qué sigue preso? A ver, él está, como te digo, 20 años preso. Él tiene una condena de 4 penas de muerte. Y sí, él tiene 2 recursos todavía judiciales. Hay un juicio de resentencia que se llama en los Estados Unidos, que hay que agotarlo, hay que hacerlo necesariamente. Y es el recurso en el que solamente le pueden quitar la pena de muerte. Le quitan la pena de muerte y le dan cadena perpetua. Pero es un recurso que hay que agotar. Es indispensable agotarlo. En ese recurso está postergado, digamos, detenido desde hace más o menos 4 años en los Estados Unidos, porque nadie en la Fiscalía de Bartow quiere tocar el tema. Ni los jueces, ni los fiscales, ni los policías quieren que toquemos este tema, porque saben que desde hace aproximadamente 2 o 3 años hemos descubierto todas las pruebas del fraude procesal, todas las pruebas de corrupción, los testigos ocultos, las pruebas de quiénes son los verdaderos autores de los crímenes, las pruebas del mafioso que ordenó los crímenes, las pruebas de armas que ocultaron, por ejemplo, de la escena del crimen y se las guardaron. Muchas cosas que se descubrieron hace 3 años aproximadamente en un proceso de investigación largo. A nadie le interesa tocar este caso, a la Corte de Florida menos todavía. Y sí, hay 2 recursos pendientes, pero Nelson tiene 83 años y está muy grave de salud, muy delicado. Entonces ellos lo que están esperando, y ellos seguramente hacen todo lo posible todos los días para que Nelson muera, porque ellos creen que el momento que Nelson muera, entonces este proceso se va a quedar tranquilo, ya nadie va a seguirlo. Y es algo que se lo hemos dicho permanentemente. El día que Nelson muera, este caso va a seguir. Su familia está ahí hasta el final. O sea, va a haber un día, ojalá sea pronto, si no será en décadas, yo probablemente ya no esté aquí, ni sus hijos, pero alguien va a descubrir la verdad y la verdad va a salir a la luz. Con Nelson muerto inclusive. Ejecutado o muerto naturalmente, pero va a salir a la luz la verdad de este caso. ¿Cómo es la vida de Nelson en la cárcel? Una persona ya de 83 años, como usted lo dice, en la cárcel, no debe ser fácil, ¿no? A ver, es una vida, no sé si es vida. Nelson vive en una celda de 2 por 3 metros. Tiene una cama muy estrechita, muy pequeña, y tiene solamente un servicio higiénico y un lavabo. Y puede vivir ahí con unas poquitas cosas, le permiten tener libros. Y la vida de Nelson ha sido leer. Ha leído más de 1000 y pico de libros en todo este tiempo, es un gran lector. Y así se pasa la vida. Desafortunadamente está quedándose ciego. Él ya perdió la visión de un ojo y le quedan, nos dice a todos que le quedan, él calcula que unos pocos meses de visión, ya no va a poder leer. Entonces imagínate lo que es vivir encerrado toda tu vida. Sale pasando un día para bañarse durante 10 minutos. No ha visto la luna desde hace 20 años, porque tiene una pequeña ventanita por la que nunca ha podido ver la luna. Ve el sol ocasionalmente porque les permiten salir 2 veces a la semana a un jardín durante unas horas en donde puedes estar simplemente ahí parado y mirar el sol. Entonces él nunca ha visto la luna, me contaba él. No he vuelto a ver la luna desde hace 20 años. Y lo único con lo que sueña, evidentemente, es estar libre y volver a su país, volver al Ecuador y ver los volcanes. Y él me decía, y caminar en los maizales. Él cree que todavía hay maizales en la zona donde él vivía. Claro. Ya no hay. Ahora es una zona urbana. Y me decía, yo lo único que quisiera es caminar entre los maizales, ahí en esa zona de Tumbaco, donde él vivía en Quito. Y esa es su aspiración. Yo creo que ya va perdiendo la fe poco a poco, ¿no? Y imagínate si se queda ciego. Ustedes han perdido la fe, Oscar, en este caso, y además le quiero preguntar si no ha sentido o no ha tenido algún tipo de amenaza, intimidación, hostigamiento durante todo este caso. Como usted lo dice, nadie lo quiere tocar y seguramente nadie lo va a tocar por años. ¿Y qué se puede hacer para que realmente alguien en Estados Unidos, la justicia, sobre todo el estado de la Florida, donde está Serrano, ¿qué tiene que pasar para que realmente vuelvan a hacer el proceso, el debido proceso? Sí, a ver, nosotros no perdemos la fe, yo hablo siempre por mí, por su hijo Francisco seguramente y sus hijas, o sea, no perdemos la fe porque seguimos aquí y esta es una batalla que la vamos a dar hasta el final, sea cual sea. Es un tema complejo, por supuesto, muy difícil de tratar, pero vamos a estar ahí.
Respecto a las intimidaciones, no he recibido todavía, a lo mejor sí, pero parte de lo que estamos haciendo es esto, es divulgar esta historia, este libro nos ha permitido poner el caso nuevamente en todos los medios de comunicación, sobre todo en los Estados Unidos. ¿No es Sí, cierto? claro. Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, pero sobre todo en los Estados Unidos. Necesitan tipo, los medios allá para Voz. que los ayuden, exactamente. Necesitamos una voz, Y que y la este caso voz- pues, tome su curso. La voz de alguna forma vino en el libro, Sí. y Nelson me decía, oye, yo nunca pude Porque hubo un documental también, ¿no? Va a haber un documental. Ok, Sí, pero hay un documental de la CBS que es armado en contra de Nelson Serrano y le tratan como un criminal en serie. Y hay otro documental muy interesante que es de una periodista ecuatoriana, Janedy Nostroza, que es muy bueno, que en realidad ella lo que hace es desmontar la teoría de la fiscalía y demuestra cómo es imposible que la teoría de la fiscalía sea cierta, cómo era imposible que Nelson Serrano sea el autor de los crímenes. Entonces, lo que hicimos nosotros, lo que hice yo con el libro es darle voz. Lo que hizo Janet hace años con el documental es volverle a dar la voz a Nelson Serrano y contar su historia. Y eso es lo que estamos haciendo. Y tú me dices, ¿qué se puede hacer? Levantar la voz siempre, es decir, levantar la voz y nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a que lean el libro, que vean el documental, que pongan un tuit, lo que sea. Todo nos ayuda en los Estados Unidos. Oscar, ya me quedan 30 segundos para despedir, ya me están haciendo ya señas aquí. ¿Ya se convirtió en algo personal para ti? Sí, se terminó convirtiendo en una historia. Fíjate, cuando uno publica un libro, los libros se acaban cuando ya Claro. el libro está editado, el libro es de los lectores y chao, se acabó la historia. Esta historia no, esta historia la verdad es que me sigue todavía a mí y yo la sigo. Y yo estoy unido a esta historia, pegado a esta historia y creo que voy a estar siempre porque tiene que haber un desenlace un día, ojalá yo lo vea. Ojalá. Oscar, muchísimas gracias por estar con Sí, nosotros en muchas Directo América gracias. de France 24. La verdad, un placer, un gusto haber conversado con usted sobre este caso tan interesante y ojalá Nelson Serrano tenga una vida que se merece y pueda salir pronto de la cárcel, pues ya cuando se compruebe su inocencia. Muchas gracias. Muchísimas A gracias. ti, a Oscar, ustedes. muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias entonces por siempre acompañarnos un día más con un invitado más de aquí, de nuestro invitado del día de Directo América. Así que continúen con nosotros, hay mucho más para ver todavía en nuestro programa. Ahí los veo.